Tras el ocaso de los imperios español y portugués, Gran Bretaña se erigió en potencia mundial. Su desarrollo industrial y comercial le confirió peso político, pero también la enfrentó a situaciones y movimientos sociales de nuevo cuño. Durante el bloqueo continental impuesto a Gran Bretaña por Napoleón Bonaparte, la economía británica creció ostensiblemente. Por un lado, la necesidad de abastecer el mercado interno estimuló el desarrollo productivo. Por otro, la necesidad de obtener materias primas alentó la expansión colonial en América, Asia y África. Sin embargo, después de 1810, la imposibilidad de comerciar con Europa continental dejó prácticamente sin mercado a los británicos para colocar sus productos. Solo sus colonias estaban en condiciones de adquirir las manufacturas de la metrópoli, pero de manera insuficiente. La crisis de venta se tradujo en desocupación, incremento de impuestos y un profundo malestar social. El desarrollo tecnológico fue estimulado por el crecimiento económico y al mismo tiempo aplicado al mismo. En Manchester, las innovaciones técnicas alentaron el desarrollo de las industrias dedicadas al sector algodonero y la proliferación de talleres y fábricas de hilados y tejidos. El escaso capital inicial requerido y los bajísimos salarios posibilitados por el despoblamiento del campo y el crecimiento demográfico hicieron posible que los empresarios obtuviesen altísimos beneficios. Por otra parte, la utilización de la maquinaria de forma centralizada en las fábricas significó un avance en aquello que fue, sin duda, el elemento más característico de la revolución industrial, la división del trabajo. Esta organización era una novedad y no tenía nada que ver con la especialización de los gremios medievales, ya que la división del trabajo se convirtió en una división social que, afectando a todo el proceso productivo, convirtió en obsoleta la actividad del artesano. Este no tuvo otra alternativa que ingresar en la fábrica como un trabajador más, o sea, proletarizarse. La nueva división del trabajo restringió la esfera de acción del trabajador, en la medida que la producción de una mercadería pasó a ser el resultado de numerosas operaciones parciales y aisladas. Esta forma de organización de la producción impidió que el trabajador dominase la totalidad del proceso productivo e incluso el fruto de su propio trabajo. Finalmente, la nueva división del trabajo multiplicó en grado sumo la eficiencia productiva. De este modo, la revolución industrial, iniciada en Gran Bretaña durante el siglo XVIII, fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde entonces, durante el siglo XIX, Gran Bretaña polarizó la economía mundial, alcanzando un poder económico que tal fue llamada el taller del mundo. Por otra parte, cortados los vínculos con la Europa continental, la actividad comercial se desarrollaba en un movimiento triangular entre Gran Bretaña, África y América. Los británicos se encargaban de transportar esclavos de África para emplearlos en las plantaciones de algodón de sus ex colonias norteamericanas. Posteriormente importaban el algodón de Norteamérica y lo elaboraban en los talleres y fábricas de Gran Bretaña para venderlo ya manufacturado, con amplios márgenes comerciales, en las colonias de Norteamérica y por la vía del contrabando en las colonias hispanoamericanas. Las dos invasiones que llevó a cabo Gran Bretaña en el Río de la Plata procuraron romper el monopolio de España sobre sus colonias y ganar un nuevo mercado para sus productos. Durante el siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX, la industrialización de Gran Bretaña se basó por completo en la producción de bienes de consumo. El sector textil algodonero encabezó el crecimiento industrial. En efecto, si a comienzo del siglo XVIII el consumo de algodón representaba tan solo el 2% en relación a la lana, hacia 1835 la industria británica transformaba ya el doble de algodón.
Aunque textiles y metales eran los rubros destacados desde el punto de vista tecnológico, los rendimientos industriales también se incrementaron en toda una serie de industrias que se basaban en el sistema tradicional de pequeños talleres o en nuevas prácticas locales, como cueros, calzados, sombreros, alfileres, maderas o materiales para la construcción. El incremento productivo alcanzado en el primer tercio del siglo XIX se apoyaba por igual en las exportaciones que en el mercado interior. Las primeras generaron importantes mejoras en el transporte marítimo. El mercado interior incentivó los transportes terrestres, construyendo una sólida base para la minería del carbón y para perfeccionar las innovaciones tecnológicas. Los cambios que la industrialización produjo en la economía y en las sociedades británicas, al igual que sucedería en otros países del mundo, fueron irreversibles. Había variado por completo la división social del trabajo. Antes del estallido industrializador, el 80% de la población trabajaba en la agricultura y producía sus propios alimentos. Sus escasos excedentes, al entrar en el circuito comercial, beneficiaban básicamente a grupos privilegiados como la aristocracia y el clero. Por otro lado, el artesano, los pequeños talleres y los comerciantes producían los escasos bienes para satisfacer sus necesidades básicas. En la sociedad industrial, en cambio, dentro del circuito triangular del comercio internacional, los británicos consumían cueros o cereales argentinos o uruguayos, al mismo tiempo que estos países importaban tejidos de algodón ingleses, producidos con la materia prima recolectada en el sur de los Estados Unidos por esclavos de origen africano. El menor costo de los productos de fábrica arruinó a los antiguos productores independientes y los salarios industriales estimularon la migración del campo a la ciudad. La política interna, posterior a 1815, en Gran Bretaña, se centró cada vez más en los problemas surgidos de las nuevas estructuras económicas y sociales. Bajo la regencia de Jorge IV, el prestigio de la corona decreció sensiblemente. Se acentuó la desocupación y la depresión económica. La reanudación de la importación de cereales de la Europa continental afectó a los terratenientes, que en 1815 consiguieron que se impusieran aranceles proteccionistas a las importaciones cerealeras, lo que se tradujo en un incremento del precio de los alimentos, en especial del pan. Los trabajadores, afectados por esta situación, encontraron un líder en el periodista William Cobbett. El 16 de agosto de 1819 se reunieron en St. Petersfield unos 60.000 trabajadores que reclamaron la reforma del Parlamento. Henry Hunt, representante del Preston en la Cámara de los Comunes, habló ante la multitud. La represión a cargo del ejército arrojó un saldo de 12 muertos y centenares de heridos. El gobierno restringió el derecho de reunión a no más de 50 personas y estableció la censura de prensa. El movimiento obrero, en una alternancia de medidas represivas y liberalizadoras, encontró en el sastre Francis Place un hombre de enorme capacidad para proyectar y concebir medidas de lucha, y en Jeremy Bentham un defensor acérrimo de los derechos laborales y del sufragio universal, secreto e igualitario. Al mismo tiempo, el filántropo Robert Owen y los metodistas se dedicaron a denunciar el trabajo infantil, la precariedad de las viviendas obreras y la necesidad de reducir la jornada laboral. Recién en 1819 el gobierno prohibió el trabajo de los niños menores de 9 años.